por el espacio que me brindan en esta oportunidad. Aclarar que la semana pasada tuvimos la grata visita de varias empresas de transporte interurbano que representan a la zona occidental del país. Empresarios de Ocotepeque, de Lepaera Lempira, de Copán y de parte de Intibucá. Ellos se acercaron voluntariamente al Instituto Hondureño del Transporte a efecto de que fueran extensivos los beneficios que el gobierno de la República ha venido otorgando después de la crisis del transporte recientemente, vía convenios firmados por autoridades delegadas por el gobierno de la República, y ellos pues se acercaron para pues acordar ya como Instituto Hondureño del Transporte, porque en este momento es el Instituto Hondureño del Transporte el que tiene la facultad de continuar firmando, si así lo solicitan formalmente, diferentes modalidades del país. Por lo tanto, se firmó la semana pasada un acuerdo escrito donde se contemplan los mismos beneficios que se le otorgaron a otros empresarios del transporte del país, tanto de Cortés, también de San Pedro Sula, de Progreso y Oro, de Intibucá, de Choluteca, también otros lugares también del occidente, algunos de ellos. Entonces estos son empresarios que voluntariamente se acercan en grupo para venir a firmar convenios para obtener, por ejemplo, los 5 lempiras de descuento en bomba por galón comprado. Por lo tanto, ya pronto estaremos implementando ese beneficio, y ellos, ante la alza de los combustibles, ante el precio actual de los derivados del petróleo, se interesaron en venir a buscarnos para poder alcanzar un consenso. Eso le viene bien al país. No estamos otorgando más de los beneficios que ya se le otorgaron a otras modalidades del transporte y a otros empresarios en convenios que ustedes, los medios de comunicación, pusieron oportunamente en conocimiento del pueblo hondureño. Por lo tanto, simplemente estamos extendiéndole los mismos beneficios, particularmente también al sector interurbano, es un máximo de un 10% de aumento en la tarifa. Entonces, como son empresarios de Ocotepeque, Copán, Lempira y parte de Intibucá, ellos están autorizados a oportunamente realizar un incremento de hasta un 10%. Me manifestaron que ellos tenían que analizar estratégicamente cuándo aplicarían este aumento, porque también ellos manifestaron que estos aumentos a veces son contraproducentes para ellos, debido a que hay mucha ilegalidad que presta también el servicio en las mismas rutas de ellos, y cuando ellos aumentan la tarifa, lo que hacen los ilegales para quitarles usuarios del transporte es precisamente bajarlo. Por lo tanto, ellos iban a analizar cuándo efectivamente ellos estarían aplicando ese beneficio, pero quedaron autorizados desde el momento que firmaron la semana pasada con su servidor como representante legal del instituto. Es lo que tengo que pues explicarles. Estoy a su disposición para cualquier consulta. Don Roberto Zacapa, ya entonces es autorizado, ya oficial por el Instituto del Transporte, en común acuerdo, ratificando los compromisos cuando hubo la paralización del transporte en el país. Lo único es que se está aplicando ya en toda la zona del occidente del país. En otros departamentos este aumento, me dice usted, ya se aplicó. ¿Qué sucede con Francisco Morazán? ¿Aquí también ya se aplicó o solo es interurbano y no tiene que ver con las rutas urbanas? Pues este convenio del que le refiero, licenciado, es solamente para ruta interurbana, porque fueron empresarios de esa modalidad específicamente que recientemente nos han buscado, y obviamente la semana pasada, específicamente el 1 de noviembre, firmamos este acuerdo, solamente extensivo para departamentos como Cotepeque, Copán, Lempira y parte de Intibucá. Y con los demás, aquí en Francisco Morazán, lo que está vigente es el aumento que se hizo al transporte urbano de la ciudad, que recordemos que se le aumentó un lempira al transporte denominado ejecutivo, y también de 2 lempiras al transporte regular, que es conocido comúnmente como el bus amarillo. Ese es el aumento que se aplicó al transporte urbano de la ciudad capital. Y también al taxi hubo un aumento también en la tarifa,
y también el descuento de 5 lempiras. Por lo tanto, cada modalidad del transporte, sea taxi, urbano o interurbano, a cada uno se le ha venido otorgando los mismos beneficios en cuanto a los 5 lempiras de descuento, pero también son diferentes beneficios en cuanto a los aumentos de la tarifa, particularmente el interurbano, como le reitero, hasta un 10% máximo de ajuste a la tarifa por, obviamente, el aumento de los costos de operación de estas modalidades del transporte, particularmente aquel elemento que consideramos el más sensible y el que más utiliza el transporte, que es el derivado del petróleo, es decir, el combustible. Sí. Por eso es que el gobierno, en reconocimiento a paliar un poco los costos de operación que ellos han venido aumentando por el costo del combustible, es que otorgó esta clase de beneficios que son prácticamente los mismos para todos. Sí. Solo es que se va aplicando en la medida en que van firmando convenios con el gobierno de la República. Hola, ¿cuál es la fórmula para aplicar este aumento? Porque en algunos lugares nos están diciendo que el pasaje subió 20 lempiras. Entonces yo entiendo que para que suba 20 lempiras, el pasaje tendría que costar 200. O ustedes después de 150 ya aplican el 20%. Quisiera saber esta fórmula porque puede ser que algunos tomaron su propia decisión de subirle no el 10%, sino el 20%, porque hay lugares donde el pasaje valía 100, lo lógico es que valga 110, porque usted habla de un 10%, pero hay lugares en donde el pasaje subió a 120, entonces no fue un 10%, fue un 20%. ¿Van a entrar a regular esto para que no se abuse de este 10%, que es el que entiendo ustedes están autorizando? Claro, licenciado Matamoros, aprovecho este valioso espacio que usted me permite para hacer 2 llamados. El primero de ellos al usuario del transporte donde se ha aplicado un aumento, que presente las denuncias ante el Instituto Hondureño del Transporte o por medio de estos medios de comunicación como el que usted lidera, que está muy cerca del pueblo y que abre espacios a la denuncia pública de los usuarios. Porque una cosa es que la autoridad del gobierno de la República autorice un aumento, pero hay que monitorear permanentemente ese aumento, que sea el correcto, que no sea aprovechado el momento o coyuntural para hacer más el aumento autorizado. Entonces necesitamos que la misma población sea la que nos denuncie en caso de que aumenten más del 10%. Un 10%, obviamente, si son 100 lempiras, pongamos el ejemplo, 100 lempiras, el precio anterior del pasaje interurbano, obviamente el aumento autorizado son 10 lempiras más, como máximo. Porque puede ser, como le digo, como le manifiesto y aclaro, que muchos empresarios no quieren aumentar el 10% porque dicen que aumentar ese máximo a veces es contraproducente para su giro comercial, entonces pueden aumentar incluso menos, un 5%, eso lo deciden ellos, pero tienen una autorización hasta el 10%. Entonces, si en el país nuestros usuarios nos denunciaren a nosotros como autoridad del transporte o a ustedes los medios de comunicación, nosotros inmediatamente desplegamos nuestras capacidades por medio de la Inspectoría General del Transporte para ir a sancionar a estos transportistas y a las unidades a efecto de controlar que el aumento sea el correcto y no que aprovechen indebidamente la autorización que se les da. Y el segundo llamado que hago es al transportista que ha firmado convenio con el gobierno, que sepan que como tenemos el convenio con nombres y apellidos y nombres de empresas, nosotros con los que hemos firmado hacemos un monitoreo de oficio que nosotros estamos haciendo diariamente. En el caso de estos transportes interurbanos, que el 1 de noviembre firmamos convenio, ellos todavía no han aplicado en el occidente ese aumento, todavía no. Si alguien más se ha adelantado a aumentar, vamos a monitorear, como le reitero, de oficio, pero también vía denuncia. Por lo tanto, yo le agradezco mucho, licenciado Maldonado, porque ustedes son el medio de comunicación por quienes mejor accesamos a la denuncia pública de la población para nosotros desplegar de manera efectiva nuestra inspectoría a los lugares. Por ejemplo, por medio de HCH nos dimos cuenta cuando inició este tema de las caravanas que los buses interurbanos que van desde Tegucigalpa hasta el occidente a la frontera con Agua Caliente en Ocotepeque, nos dimos cuenta que habían aumentado el precio y nosotros, eso fue en la noche, recuerdo que el abogado Matamoros
fue quien incluso ahí en vivo hizo un llamado a la autoridad del transporte para que fuéramos a monitorear ese aumento desproporcionado y coyuntural y abusivo del precio del transporte interurbano, aprovechando que mucha gente utilizó ese medio para irse a sumar a la caravana. Y nosotros a las 5 de la mañana del día siguiente ya estábamos en las sedes o en las terminales de estas empresas del transporte interurbano que van hasta el occidente para controlar el precio. Así es que eso mismo pido que suceda, porque la denuncia siempre es oportuna, pero también nuestro trabajo de oficio, aunque no tengamos denuncia, lo estamos desplegando. Pero cuando hay denuncia, nos hacen ser más efectivos porque nos vamos de manera muy puntual a atacar cualquier ilegalidad en cuanto a la tarifa se refiere y otras circunstancias que también puedan ser denunciadas. Bueno, Pablo Gerardo, yo creo que don Roberto Zacapa ha sido claro en acuerdos que tuvieron transportistas en aquel momento que se dio la crisis, que se pretendía bajar los combustibles. Acordaron con los empresarios del transporte, que le favorece, no hay ninguna duda, don Roberto Zacapa. Acordaron dos cosas, Pablo, ¿te acuerdas? Sí. Uno, bajar el combustible en la bomba, que ya se está aplicando en algunos lugares. Creo que era 5 lempiras por cada galón de gasolina, sea diésel o fuese gasolina, porque los taxis utilizan gasolina. Sí. Y lo otro era, en los casos del transporte interurbano, subirle hasta un 10% a su tarifa. ¿Qué implica esto? Que si alguien cobra de pasaje 200 lempiras, va a pagar 220. Pero ahí es donde está el problema. Pero la denuncia es que algunos no están aplicando el 10%. Si cobran 120 de pasaje, ¿cuánto deberían de cobrar ahora? ¿Cuánto es el 20% de 120? 12 lempiras.